Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la primera conferencia de un ciclo que iniciamos hoy, que se llama Historias del Museo, y que recorre más que nada la historia del arte bonaerense, la historia del Museo de Bellas Artes de la provincia de Buenos Aires y de sus artistas. Va a ser hoy es jueves, pero va a ser todos los miércoles, a partir de ahora, de agosto y de septiembre. Y bueno, va a ir de asaltos en relación a la historia, al pasado más lejano, al más reciente, a la contemporaneidad y a una serie de problemas que tienen que ver con el arte, con la cultura, con la provincia, etc. Principalmente es un ciclo pensado para conocer entonces la historia de nuestra provincia desde las artes, así que les agradezco a todas y a todos por estar hoy con nosotros, también a la Asociación de Amigos del Museo por apoyar este, este evento y, por supuesto, especialmente a nuestro primer disertante, el licenciado Daniel Sánchez, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata, curador general del museo, trabajador del museo, la memoria viva del museo para mí, además de un maestro y un amigo. Creo que nunca mejor usada esta palabra nueva, un amigo de todos. Su conferencia se titula Bellas Artes bonaerenses, una mirada a su historia y memoria artística en relación a la noción de civilización en el marco del circuito cultural de las artes. Si hay algunas preguntas, después las vamos a ir contestando, y posteriormente hacemos un pequeño cierre. Así que les agradezco y les cedo la palabra a Daniel. Bien, gracias Fede. Y bueno, un gusto de verlos a todo el mundo, a ver a Cristina Flores, a Cristina Fuquemal, a Walter, a Gustavo, bueno, un montón de gente querida y conocida. Y en estos tiempos así que nos cuesta encontrarnos, me parece una linda excusa. La idea más que nada va a ser compartir algunos pensamientos que tienen que ver con las artes visuales bonaerenses, el concepto de bellas artes por su historia, ahora vamos a tratar de desarrollarlo, y la expectativa es ver si, por ahí, no tanto en mi caso, que ya estoy en la parte final, ¿no? Yo ya me jubilo, pero sí en fundir en los más jóvenes esto que creo que no pudimos cumplir en la generación que yo comparto, que es la de armar una historia de las artes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y desde el punto de vista no solo de editar un libro, sino de trabajarla de manera integral. Hubo muchísimos trabajos, yo me acuerdo de la vieja recuperación de la plástica platense, de todo el trabajo ha hecho, por ahí anda Cristina Puckelman, Elizabeth Sánchez Pórfido, con el trabajo de los pintores de La Plata, hay Walter que también ha hecho un trabajo importantísimo, pero amalgamar en una historia así integral, no lo hemos podido hacer. Y creo que están dadas las condiciones para hacerla. Y mi idea hoy era de algún modo tirar algunas líneas que inviten a reflexionar acerca de las bellas artes bonaerenses, esto desde el concepto de diversidad. O sea, a mí me gustó mucho lo que se charló ayer en estos encuentros de cultura, sobre esto de hablar de culturas bonaerenses y esta idea de poder empezar a pensar un mundo de las artes que sea diverso y que pueda de alguna manera mantener tradiciones y mantener otras experiencias más contemporáneas sin que una desplace a la otra, sino que de alguna manera poder convivir o integrarse en un desarrollo que después sea abierto y no lineal ni progresivo en el sentido de que entra algo y sale otra cosa. Vamos a ver si lo puedo expresar en el ratito que charle, y después sí, me encantaría todas las dudas, preguntas o aportes que quieran hacer. Creo que es un grupo maravilloso como para poder establecer este encuentro. Así que si alguien quiere aportar algo ahora, y si no, arrancamos con el PowerPoint.
arrancamos entonces. Cuando se estén por dormir me avisan y yo paro o hacemos otra cosa. Primero, en el título, ¿no? El concepto de bonaerense también es un elemento que me parece interesante retomar, esto de la provincia de Buenos Aires con toda su diversidad. ¿Y por qué no me molesta poner el concepto de bellas artes, por más que hoy se habla de artes visuales, de otras cosas, por el hecho de que si uno toma esa historia integral, cuando hablo integral es esta idea de tomar un modelo metodológico que tome en cuenta lo institucional, la gestión, no solo que sea una historia, como cuando yo era joven nos enseñaban, de los estilos, de alguna manera el desarrollo progresivo y lineal de una historia del arte que viene desde el mundo europeo y cómo iba rebotando primero en Buenos Aires y después en los lugares más lejanos de Buenos Aires, sino más un estilo quizás como fueron proponiendo en su momento todo el equipo de Cristina Fuckelman, todo el equipo de Elizabeth Sánchez Pórfido, Silvia Dolinco, que marqué acá cuando habla de las instituciones artísticas argentinas, o que ayer estuvo en la charla con Fede, Laura Malosetti Costa, con esta idea de los primeros modernos, de integrar al artista, su situación, la gestión, y de algún modo todo un desarrollo que por eso me pareció que era interesante usar el tema de la noción de civilización, ¿no? Este concepto de ir integrando un modelo de cosmovisión y, en el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, de ir llevando una idea de civilización con todo el debate y con toda la reflexión que al día de la fecha merece ese aspecto. Y lo otro, yo vengo del campo del patrimonio cultural, así que esta idea del concepto de memoria, el patrimonio cultural, las obras de arte, el arte es memoria materializada, y la otra, el elemento que es tan importante y que hay que seguir trabajando muy, muy firme con eso, de integrar el patrimonio a la educación, ¿no? Y a la enseñanza artística, para que solo se puede valorar lo que se conoce. Pero no se conoce de una sola manera y es clave darle un marco a ese conocimiento que justamente es el que, por lo menos, me gustaría ir tirando unas líneas de que no sea esta idea de una historia lineal y progresiva, sino marcos que contemplen la diversidad y esa diversidad sea enriquecimiento y dé valor a estas bellas artes bonaerenses. Así que bueno, arranquemos, Fede, y perdón por la extensión. Yo tomé de un texto de Hernán Taguada, En búsqueda de una civilización, este concepto de civilización en América, como de algún modo está en el marco fundamental en lo que llega a la provincia de Buenos Aires, cuando empiezan a construirse los estados nacionales del siglo XIX, ¿no? O sea, esto que en algún momento acá se estableció como civilización o barbarie, los sarmientinos, etc., ahí arranca de algún modo en América este concepto de civilización. Pero, así como Malosetti Costa habla de los primeros modernos y analiza el fin del siglo XIX y en la Organización Nacional del país, podríamos hablar de unos segundos modernos, o sea, el desarrollo de estas bellas artes y este concepto de civilización, los inmigrantes que llegan a los pueblos, que van construyendo las asociaciones de amigos, el desarrollo de las escuelas de dibujo, las academias, está y en ese lugar se va cocinando esta civilización en el marco de las bellas artes. Así que si querés pasar a la otra, Fede, vamos viendo algunas variables de este concepto de civilización. Ven que yo tomé algunas frases, por ejemplo, Alberdi, cuando cada pueblo pues, tiene y debe tener civilización propia, Andrés Bello, cuando interrogada a cada civilización en sus obras, Esteban Echeverría, a cada siglo una poesía, a cada pueblo civilización su forma. Aunque eran tiempos en los cuales
había una homogeneidad occidental, había cierta idea de entender esa diversidad en el marco del tiempo y espacio que era el comienzo del siglo XX y finales del XIX. Y hay otras más. Si pasamos a la siguiente, esto es el mensaje que dio Dardo Rocha cuando inaugura La Plata, ¿no? No somos solamente una sociedad política, sino también una sociedad civilizada. Esta idea de que este impulso que dio lugar a la fundación de La Plata, de todo el proceso de La Plata, es replicado en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Acá sí, con un proyecto de civilización muy marcado, pero que no era homogéneo en la práctica, sino que en función de cada particularidad se iba dando de diferentes maneras. Aclaro una cosa antes de seguir. Acá siempre quedó excluido, aunque después se lo incorporó desde el punto de vista teórico con el concepto de Eurindia, a los pueblos originarios. Eso recién está emergiendo a comienzos del, finales de los 80, 90 y comienzos del siglo XXI y toma otra dimensión y merece otro tipo de análisis. ¿Sí? Pasemos a la siguiente, Fede. Otro concepto que también estuvo integrado, la frase esta de Martí, ¿no? Que la civilización, esta idea del nombre vulgar del estado actual del hombre europeo, mientras que barbarie es el nombre que los que desean la tierra ajena dan al estado actual de todo hombre que no es de Europa o de América Europea. Esto estuvo presente y después lo vamos a ver con el concepto de Eurindia. En los años 20 estuvo muy emergente de entender que esto no era Europa y entender que el hecho de que no sea Europa no era un elemento de marginalidad, sino que de alguna manera era la idea de constituir una nueva cultura. Pasamos a la siguiente. Y de alguna manera Ricardo Rojas, a su modo, con Eurindia, establece esta idea de una cultura con raíces, una cultura nacional, armada siempre desde el escritorio, armada de alguna manera desde lo literario, pero no importa, de algún modo entendiendo que no era una simple réplica de lo europeo. De algún modo eso tomaba en cuenta lo que hoy hablaríamos de situacionalidad o contextos, depende de dónde nos pare. Este PowerPoint después se lo dejamos, así que por eso por ahí vamos a pasar más rápido. Así que de alguna manera en el marco de este concepto de civilización tomaríamos una idea de diversidad, ¿no? Una civilización que no es, a pesar de que quizás en el proyecto escolar, etcétera, era homogénea, en la práctica, si bien tenía una matriz europea muy fuerte, vamos a ver después que los artistas viajaban a Europa becados, después volvían a su lugar y desarrollaban de alguna manera un modelo eurocéntrico en la situacionalidad, en la producción específica, iba tomando otros elementos y tomando un referente de lo estilístico, el valor del, como eran los segundos modernos, de la pintura plein air, del vínculo con la naturaleza del paisaje, ayudó muchísimo a, de algún modo y en un marco muy particular, integrar ese entorno con esos grupos culturales. Y en este caso, el otro paso que me parece que esto no es que cae naturalmente, no es que de algún modo lo desarrollan los artistas y sucede, sino que aparece la gestión y las políticas culturales que van modelando y que eso es sumamente importante a lo largo de todo el proceso de esta civilización, podemos darle el nombre bonaerense. Y acá paso el chivo porque la quiero mucho, pero es una gran profesora. Y Tati Valle, que se doctoró en la Universidad de Quilmes, hizo su doctorado y su tesis, que la publicó acá en Prometeo, justamente en gestión y políticas culturales. Como de alguna manera, y por eso acá retomo esta idea tanto de Silvia Dolinco como de Laura Malosetti Costa, de
integrar en estos procesos de análisis, de estudio y lo que podía llegar a ser una futura historia del arte de la provincia de Buenos Aires, no las biografías, las producciones o los estilos de los artistas, sino todo este campo cultural en el cual la gestión y las políticas culturales son claves. Y cómo estas gestiones y políticas culturales requieren de una acción que a veces genera tensiones, que no es solo armonioso, y esa diversidad no es que surge naturalmente, sino que de alguna manera es necesario activarla y de alguna manera también generar, digamos, conflictos dialécticos en el campo cultural. Si pasamos las que siguen, vamos a ver que Itatí, la particularidad que tiene esta tesis es que ella se centra en, no en Capital, sino justamente en Río Negro, entre el 73 y el 83, y de algún modo muestra un modelo de análisis, llamémosle, o un patrón, para analizar esas gestiones en lugares que no son los lugares centrales, hablemos, que no es Capital Federal, que no es Buenos Aires, sino que es en un marco provincial. Me parece interesantísimo cómo ella, tomando ese recorte histórico, hace toda una reflexión respecto a cómo el trabajo de gestión y políticas culturales hace a estas concepciones y estas, llamémosle en términos por ahí antiguos, cosmovisiones de lo que es el concepto de arte, de civilización, de bellas artes, etc. Y aunque parezca paradójico, aunque yo quiera hablar de un concepto de diversidad, tengo que trazar las líneas y ejercitar la gestión cultural para que eso se instale. No viene solo y no es solo dejar hacer. Pasemos a las dos siguientes, que eso después lo leerán tranquilos, esta idea gramsciana y esto de Itatí que ella toma como referencia a Jorge Tayana en esa faceta ministerial de cultura del 73 al 74 como modelo. Yo no lo comparto eso, pero no importa, voy al hecho de cómo hace su análisis. Y acá sí, la idea de establecer algunas líneas de esos desarrollos institucionales que por lo menos yo pude observar a lo largo de mi trayectoria en el museo, y que creo que pueden llegar a ser elementos a tener en cuenta para, vuelvo a decir, no que se superen unos al otro, sino que puedan seguir desarrollándose, que esos están vigentes en la actualidad y en un marco de pluralidad poder seguir constituyendo esta civilización y en este marco, dentro de esta civilización, lo que serían las bellas artes, las artes visuales de la provincia de Buenos Aires. En este punto vamos a ver este desarrollo institucional, y esto sí es un texto mío. Ven que dice que el concepto de bellas artes, al modo cortesano devenido el salón romántico, tertulia cultural burguesa o café cultural, entendido en América como un aporte civilizatorio en el sentido positivista del término general, fue el marco teórico filosófico del cual todos, o casi todos, podemos decir, los grupos de amigos de las artes, los museos de arte de comienzo del siglo XX, y en muchos casos hasta el presente, se constituyeron en el territorio de la provincia de Buenos Aires. En general, esa es la matriz en la cual se desarrollan en las distintas ciudades de la provincia. Y cómo eso se traslada a gestiones, y en el caso del museo que yo trabajo y trabajé durante tantos años, como de alguna manera, tanto en la primera gestión del 22 al 32, como la de Petoruti, como la del proyecto Mercante, tuvieron particularidades, pero esta idea de ir materializando en la gestión y en la acción este concepto de, con diversas miradas, este concepto de bellas artes en el territorio bonaerense. Los ejes que yo rescato o tomo como elementos para profundizar y de alguna manera tomar quizás como líneas maestras de una futura historia de las bellas artes, de las artes visuales, es en el
caso, uno es el proyecto ilustrado La Generación del 80. Pues están más o menos, ese es el plafón en muchos casos. El Salón Burgués, el Círculo de Amigos, que de alguna manera el museo que hoy se llama Petoruti se inició con un círculo de amigos de Bellas Artes, y ahora después vamos a ver el de Tres Arroyos, por ejemplo, para poner otro ejemplo, o más contemporáneo, en el Museo Raúl Loza en Alberti, perdón, que tiene esa concepción de que no es público, pero tiene un apoyo estatal, pero no es estatal en el sentido de burocrático estatal. Y esto tiene perfil liberal, teniendo en cuenta este modelo de civilización y cultura más homogéneamente europeo. Y después viene un proceso que se da tanto en los 30, con la época conservadora, como en los 40 y 50, en la época peronista, que es el concepto de educación del soberano, que eso sí es bien estatal y que activa una política de gestión cultural que apunta a decir, bueno, el patrimonio, el arte debe utilizarse para educar al soberano y hacerlo de alguna manera sensible a las artes, porque eso contribuye o a la civilización o al desarrollo nacional, depende de dónde lo quiera mirar cada uno, pero eso se desarrolló de manera concreta, tanto en la gestión Petoruti y que siempre nos olvidamos, el círculo, sí, Círculo de Bellas Artes, no Círculo de Bellas Artes, lo que era la Comisión de Bellas Artes, Santa Marina y Canales, que también fueron muy importantes en este desarrollo, en la organización de salones, en la difusión de muchos museos en el interior de la provincia, y también en la gestión mercante con el proyecto, el plan quinquenal y también el trienal, que la educación del soberano fue importante y la llevaron adelante con acciones de desarrollo de salones, que eso ahora lo vamos a ver, de proyectos de difusión, de federalización, etcétera, etcétera. Después hubo otro aspecto que creo que también es importante y del cual todavía hay mucha potencia, que fue el proyecto modernizador, el que se instala de alguna manera con el modelo desarrollista, el Ditela quizás sea la fantasía en Cava, pero que de algún modo estableció la idea de que los museos de arte tenían que ser la vanguardia de presentar ese arte vanguardista que iba a ser la punta de lanza de la modernización y el desarrollo del país. Entonces, de alguna manera, ese modelo, más que era como educar al soberano, pero ya no en el campo de educación, sino mostrar la vanguardia en estos museos para que la gente vaya y se eduque en esa vanguardia y se haga de alguna manera en el campo cultural artístico, tome el progresismo o esta idea de progreso. Una anécdota un poco casera, yo he tenido muchos conflictos con mis compañeros en el mismo museo, porque yo soy más conservador, yo soy más del mundo del patrimonio y la educación del soberano, y muchísimos compañeros del museo, qué sé yo, Guillermina, que la otra vez estuvo charlando, o muchísima gente más joven que toma esta idea de que tiene que un museo mostrar la vanguardia, tiene que mostrar lo nuevo, lo que de alguna manera está de avanzada. La idea no es pelearse, sino poder convivir, y creo que este proyecto se mostró en el museo en las épocas de Nessi, de López Anaya, pero de algún modo también hoy lo que en el proyecto contemporáneo de lo que es con mucho más ricas, creo, no desde esto que estoy planteando, el mar y lo que es el Museo del Mar, desarrollan este concepto de vanguardia. Y el último, que me quedó, perdón, Fede, si volvemos atrás un poquitito, que es, creo que es lo más actual, pero no como progreso, lo que es novedoso y que de alguna manera también está instalado en el proceso artístico contemporáneo, es un tema que acá yo tengo un libro de Alfred Hell que se llama Arte y Agencia, que es esta idea de entender el arte como vínculo, como agencia, ¿sí?
como elemento que genera relaciones entre distintos ámbitos. Y ahí creo que es el campo contemporáneo del proceso artístico y del cual yo tomo como ejemplo todo el trabajo que vienen haciendo en Lincoln con el proyecto comunitaria, un grupo de artistas que generan encuentros en los cuales comparten artistas que vienen de todo el país, de Latinoamérica, en distintos poblados de Lincoln, y no hay obra, o sea, el arte es una agencia, es una instancia de relacionalidad y de vínculo. Y de algún modo eso, en el campo de un museo, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo del Mar en Mar del Plata, tiende a eso en la idea de que es un museo caja. Después lo que sucede adentro no importa, y ni siquiera está esta idea de acumular patrimonio, sino ser un agente, un disparador para establecer esos vínculos, esas relaciones. Creo que estos ejes no es que son incompatibles, pueden convivir, pero creo que es interesante dimensionar estos ejes para ir a analizar o a construir una historia de las bellas artes o del arte de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, Fede, perdón. No, por favor. Bueno, un poco acá lo que vamos a hacer simplemente es un repaso de esto, el Salón Burgués, el grupo de amigos, las instituciones no gubernamentales, y si seguimos, ahí vamos a ir viendo ejemplos, como pueden ser el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos, el Mugata, no vamos a entrar para no hacerla larga, pero ahí tienen el sitio, que es un museo que está en un municipio, pero no depende burocráticamente de un municipio. Y este museo que yo les marcaba, que tuve la suerte de ir a inaugurarlo, que es el Museo de Arte Contemporáneo Raúl Loza en Alberti, que el viejo Loza lo quería hacer museo de arte concreto y no era demasiado acotado, que también es un museo que si bien tiene muchísimo apoyo municipal, está institucionalizado a partir de una comisión de un grupo de amigos. Pero por eso destaco esto. No quiere decir que están fuera de época porque hacen un museo a la usanza de los años 20. No, es un modelo que puede integrarse, puede relacionarse y puede tener una dinámica del tiempo actual tranquilamente. Pero seguramente sus objetivos, su modo de desarrollo va a ser diferente. Seguimos, Fede, sí, sí. En esto de la educación del soberano, ¿sí? Creo que los grandes modelos, vamos a la de arriba, es, en el caso nuestro, la gestión de Petoruti y la gestión del tiempo de Mercante. Si vamos una arriba, atrás creo que hay una frase de, acá, de Ramón Santamarina, ¿no? Ven esta idea de que él hablaba de dar al pueblo una capacidad espiritual suficiente que ponga en su vida un tinte de belleza, hacerla más llevadera, las durezas que le tiene deparada su suerte. El hombre que posee sentido estético tiene una superioridad espiritual. O sea, un concepto que por ahí está fuera de moda, pero esta idea sí de el patrimonio y lo artístico, desarrollarlo para educar al soberano. Y en ese marco, después lo vamos a tener, acá tomé muchísimo, todo lo copié del gran trabajo que hicieron en su momento Eva de Antueno, Lizzie McDonald, Patricia Sánchez Pórfido y Sole Oyuela respecto a la gestión Petrucci. El Petrucci que aparece de nuevo, ven que dice, es necesario recrear nuestros museos modificando su estructura y codificándolas de acuerdo con un concepto. Él sí era vanguardista, pero no era un vanguardista de mostrar cosas que la gente tenga que adaptarse, sino él llevaba a eso y dialogaba con el entorno. Dice, moderno, valedero y eficiente. Dice, debemos conseguir antes que cualquier cosa que el museo vaya hacia el público. Y creo que en eso lo llevó adelante con distintos salones que eran nacionales, provinciales, municipales. El crecimiento patrimonial fue inmenso, y lo que ahora todo el mundo quiere ver, que era el tema del vagón del arte, la valija artística, llevar y desarrollar en el interior de la provincia también museos con características particulares. Seguimos, Fede. Acá de alguna manera es lo que dije recién, ¿no? La idea de un museo piloto, transferencia educativa, descentralización en la gestión, ¿sí? Y
el acervo patrimonial, ¿no? Que eso, desde esa mirada de los que somos de las obras, de alguna manera, el incremento del patrimonio como memoria materializada, y vuelvo a insistir, un incremento del patrimonio diverso, porque un salón de alcance nacional le daba riqueza de autores nacionales, uno de alcance provincial, riqueza de autores provinciales y locales también. O sea, una colección diversa que de alguna manera los que estudian la colección del museo lo saben perfectamente, ¿no? El museo, el Petoruti tiene grandes nombres nacionales, tiene nombres provinciales y nombres locales como para ver esa diversidad. Vamos, Fede. En la transferencia educativa, que esto también, ¿no? La biblioteca de arte, el intercambio de acervo artístico, la colección que tiene el museo de los artistas cubanos, de los artistas brasileños, él quería establecer una especie de museo latinoamericano, que después, de alguna manera, el MACLA tiene una herencia en ese aspecto, ficheros, investigación, y esa revista crónica de arte que intentaba ser un órgano de difusión. Creo que en ese sentido fue ejemplar esa gestión, y si veamos las fotos, las imágenes, ven esta idea del vagón o el cine móvil, después el vagón de arte, que en algún momento algo del tren cultural tuvo que ver con eso. Pasemos esa valija que era para llevar, tengan en cuenta el tiempo, no estamos hablando de los años 30, 40, hoy lo hacemos por Zoom, no hace falta, pero voy al hecho de esta idea de ir hacia el público y tener en cuenta esa extensión y esa diversidad de la provincia de Buenos Aires. Ahí está todo el detalle de cómo tenía que ser ese microcultural. Y el vagón del arte, con el que después hubo una pequeña experiencia que fue lo que se llamó el tren cultural en la época de Cristina Álvarez Rodríguez, fue muy pequeño, pero algo de eso tenía. Y esta idea, bueno, la descentralización, ¿sí? que fue importante en la época de Petoruti, y insisto, siendo tan cerrado en su hacer artístico y en lo que entendemos como artista, en la gestión, y también, vuelvo a insistir, no olvidarse de Canales y de Santa María, fue importantísimo en esa diversidad. Y en este caso, la otra faceta de la educación del soberano fue el desarrollo de la gestión mercante, ¿no? Que con variantes, porque era otro proyecto del país de alguna manera, pero fíjense, la característica también tenía esta idea de llegar al público, llevarlo con un marco educativo, con valores que de alguna manera acá integraban lo que podía ser autóctono, aunque vuelvo a insistir, lo de los pueblos originarios recién se recupera y entra en diálogo, y todavía no plenamente, en el campo de las artes en los finales de los 90, y es tema ahora de la diversidad en el siglo XXI. Pero bueno, en el plan quinquenal, ven que habla, dice, tal como señalaba en su discurso el día de la Asunción, dice, los problemas fundamentales que tendrá que abordar mi gobierno, habla mercante, ¿no? Se relacionan con la salud, la formación cultural y el bienestar económico de la población. Fíjense qué indicadores tan contemporáneos, ¿no? Con este tiempo de pandemia y de lo que estamos viviendo, la salud primero y la formación cultural como segundo elemento, ¿no? Y a partir de eso, los lineamientos que llevó adelante ese museo, la gestión mercante. Después, lo que sigue, de alguna manera, cómo se puso en marcha, que de alguna manera, fíjense que siguen los salones, la cinematografía, giras, exposiciones, no hay tanta diferencia en el aspecto del andar con lo que estuve hablando de la gestión Petoruti, de algún modo, y gran parte de la gestión mercante, Petoruti fue parte como director. Sí, es interesante, cuando estuvo en Mariñac, ese pequeño espacio de tiempo, que llevó el museo al Parque
Pereira Iraola, que en ese momento se llamaba Parque de la Ancianidad. Este concepto, que si pasás la siguiente, Fede, que después se pudo lograr en el Museo de Arte del Tigre, en un lugar de descanso, en un lugar en el cual la gente común, el pueblo, llamémosle en términos generales, va a descansar, se le ofrece un espacio para ese enriquecimiento cultural, o sea, el arte al servicio del pueblo en el espacio de descanso. En vez de ponerle otro tipo de elementos, está eso. Creo que el Museo del Tigre y el de Bellas Artes de Tandil, que son hijos de alguna manera de esas gestiones, aunque el Bellas Artes de Tandil se desarrolla en 1943, antes de la gestión mercante, tienen esta especie de ejemplo o modelos de lo que quiso hacer en su momento el Museo de Bellas Artes de la Provincia de Buenos Aires cuando se lo trasladó al casco de la estancia de lo que en ese momento era el Parque de la Ancianidad. Y sí, ahora seguimos esa modernización y vanguardia, que es el otro elemento que pasó en la historia del museo y que pasa de alguna manera en el mundo más contemporáneo, que es esto de entender que los museos, sus colecciones o la gestión del desarrollo de lo artístico están marcados por la modernización y la vanguardia. Lo que para nosotros en el espacio del Museo Pettoruti es microespacio, ¿no? Y es la gran pelea que yo tengo siempre con mis compañeros, que una cosa es tener un espacio de vanguardia y otra cosa es tener todo el museo de modernización y vanguardia. Este es todo un debate del cual por lo menos yo apuesto más a la diversidad y a tener espacio también para el patrimonio, para la mirada más tradicional. Pero en algún momento se instaló como un elemento a desarrollar y que era de algún modo un indicador que también muchos espacios de desarrollo de las artes en la provincia de Buenos Aires lo mantienen. Pasamos a la siguiente. Bueno, yo puse acá dos ejemplos que para mí son parte de ese proyecto. Este mucho más rico, que es la filosofía y los objetivos del MACLA. Entran a la página del MACLA, la ven, o la ven a Mercedes o a Joaquín y lo van a charlar. Pero sí esta idea de un concepto de arte contemporáneo, ¿no? De museo de arte contemporáneo. En este caso, con patrimonio, y en el caso, sí, después lo lee, no hace falta que yo lo explique después, en el Museo del Mar sí la particularidad de esta idea de concepto de espacios culturales de arte contemporáneo como cajas, ¿no? Que reciben ese proceso y que de alguna manera abren esta posibilidad que yo de algún modo tomo como otro elemento importantísimo en el marco de desarrollo del arte contemporáneo y que lo centro en el grupo de Lincoln, que es esta idea de el arte como agencia, no como sustancia, no como elemento esencial, sino como marco de relacionalidad. Y en ese marco de relacionalidad yo doy el espacio del encuentro, y después el encuentro se desarrolla y toma un rumbo que de algún modo yo promuevo, pero que no tengo y controlo, porque eso es parte del poder, pero que no tomo en sí tiene que ser de esta manera o tiene que ser de otra manera, sino que es el agente, es el que busca el dispositivo para que se generen los encuentros y los desarrollos. Y de algún modo no es casual que cuando uno va al ABC del MACLA, del Museo del Mar, está el desarrollo del edificio. No hay un plan de decir, bueno, el objetivo, la misión y función estatal, sino que de alguna manera tiene que ver con esto de la agencia. Y esto que me parece como novedoso dentro de lo que tradicionalmente se habla dentro del campo de la gestión cultural, en el marco de las bellas artes, en estos proyectos civilizatorios, que es esta idea utilizar lo artístico como agencia y vínculo, y que creo que tiene que ver con el concepto contemporáneo del proceso artístico. Y este proyecto, si pasás la siguiente, que es comunitaria del partido de Lincoln, que es Asociación de Arte y Cultura de Lincoln, yo la que más conozco, a Laura Caliuc, hacen un trabajo maravilloso y creo que en ese marco, ¿no? De
salir al espacio público, romper de alguna manera las paredes de esas instituciones elitistas, pero no en el sentido de élite popular dialéctico, sino salir al espacio público y establecer el arte como agente de vinculación, ¿no? Me parece bárbaro. Y otro ejemplo que encontré dentro del campo de la provincia de Buenos Aires, más o menos vinculado con esto, es ese Museo de Arte Infantil y Juvenil que hay en la ciudad de Avellaneda, que también son procesos dinámicos y abiertos. Sí, dale, pase a la próxima. Esto, lazos entre diversos agentes culturales, que si uno va a la propuesta de esta Asociación Civil de Arte y Cultura de Lincoln, es lo que promueve, ¿no? Que el arte sea lazo, que sea vínculo, que sea espacio para que los diversos agentes culturales establezcan relación. Como un disparador, y vuelvo a insistir con este texto, que es viejo, Alfred Kell, Arte y Agencia, pero está retomado en estos últimos tiempos, que plantea esta idea en la historia y en un modelo antropológico del arte como relacionalidad, no como concepto ni sustancia, etc. Y creo que después simplemente, como para repasar algunos maestros, porque eso tampoco hay que dejarlo de lado, las políticas, los conceptos, pero los que llevan adelante estas cosas y en el campo de las artes visuales, los artistas, los que nos dejaron legados, ¿no? Institucionales, discípulos, inclusive instituciones tanto educativas como culturales. Y los repasamos brevemente como para mostrarlos, para Fronsato en Bahía Blanca, De Santo aquí en La Plata, Damaso Arte en Olavarría, Numa Iriñac en Pigüé, Ángel María Rosa en Junín, Juan Carlos Castañino en Mar del Plata, Ernesto Valor en Tandil, José Antonio Triano en Coronel Pringle. Yo tuve la suerte hace 2 años, como Coronel Pringle rearmó de alguna manera una colección que tenía ahí, armó un museo de arte en este tiempo, Pompeo Boggio en Chivilcoy, Francisco Becchioli en La Plata, que de algún modo, hay muchos más, pero trabajaron lo educativo, lo del patrimonio y dentro de su producción artística y su hacer también como docentes, gestores culturales, etc. Y lo que viene al final, que es las imágenes de estos artistas, y ahí sí, si nos pusiéramos en el marco del análisis, cómo ellos pudieron de alguna manera amalgamar, esto es una experiencia subjetiva, el entorno, el paisaje, la realización de monumentos, o sea, esa memoria, ese basamento en el cual estaban, ellos lo plasmaron, lo materializaron en obra. Yo te pido, mientras prendo la luz, anda pasando, Fede, como para que la gente pueda ver de estos que nombramos algunas de sus producciones. Ahí prendo la luz un minuto. Ahí. Damaso Arce. Ahí quiero hacer hincapié, ven, a Numa Iriñac se lo vincula siempre con los retratos de Vita, y como retratista, pero él también tiene un intenso trabajo de paisajista y tiene una intensa actividad en Pigüé, ¿no? Esto, por ejemplo, este monumento que hace público en la ciudad de Pigüé. Acá lo tienen a Numa. Fernanda Rocchi, vamos a ver si termina de hacer esa historia de Numa que nos debe. Seguimos, Fede. El retrato de Vita tan famoso de Numa. Ángel María Rosa, que tenemos esta escultura que la donó el gobierno de la provincia del 23, y después otra de un salón en Junín, gran maestro. Pero ven cómo se amalgama la academia, el retrato Alem, la imagen, el monumento Alem que está allá en Junín, pero cómo amalgaman aspectos de diversidad, ¿no? Castañino, del entorno, de lo europeo, lo autóctono, siempre dentro de esta tradición occidental, ¿no? Que el concepto de artes visuales o bellas artes. Por eso saco a los pueblos originarios, porque ponerlo en este caso no son protagonistas, ¿no? En todo caso son objetos. Eso es otro tema y tiene que entrar en
diálogo de diversidad y de estas culturas bonaerenses que se habló ayer. Siga, Fede. Ernesto Valor en Tandil. Ernesto Valor en Tandil. José Triano, que se llama calle Bahía Blanca, pero Triano terminó su carrera profesional y su vida en Coronel Pringles, ¿no? Y es un destacado. Esto es de una colección privada de la Galería Zurbarán, también de Triano. José Esperanza, que es el que organizó el Museo Pompeyo Bosquio en Chivilcoy en los años 40 y que donó obra a nuestro museo en el 85. Y con esto creo que estamos. Simplemente no quiero ser cansador y ahora sí abierto a todas las preguntas que quieran hacer o comentarios, porque es un público que no es solo para preguntar, sino para opinar y de alguna manera co-construir conceptos. Así que abierto a lo que quieran charlar. Pero no te vayas, Dani. Acá estamos. Ahí va. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no puedo hacer un comentario que quería hacer, pero si hay alguna pregunta, por supuesto. Acá agarro un tema de Leandro Torres que dice educar al soberano desde el siglo XIX. Sí, la idea justamente es esa, no entrar en juegos del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, salir de la linealidad progresiva histórica y de alguna manera poder entender que se pueden, en ese marco de las diversidades, tener aspectos de educar al soberano, tener aspectos de lo más contemporáneo y dialogar e integrar. No es que esto ya pasó, esto viene, salirse de esa lógica absolutamente. ¿Por qué salirse de esa lógica es importante? Porque de alguna manera, entrando en esa lógica, seguimos en la línea de centro-periferia, de no poder entender la relacionalidad y la situacionalidad de cada lugar. Y tengan en cuenta que la provincia de Buenos Aires es amplia y muy diversa, ¿sí? Y en esa diversidad todos tienen de alguna manera, voy a decir una palabra fuerte, dignidad y legitimidad. Un poco, Dani, esta idea, bueno, habiendo escuchado atentamente tu resumen de la genealogía de estas políticas culturales que se fueron desarrollando, bueno, va muy, muy acorde con el planteo de las culturas bonaerenses que, como decías ayer, se planteaban en estos diálogos, tocando muchísimos temas y también hoy se siguieron desarrollando. Pero pienso en ese sentido que conocer la historia del arte de la provincia de Buenos Aires implica esta construcción de lo bonaerense con esos planteos de vanguardia, con esos planteos bien internacionalistas, pero también con la riqueza de todo lo demás. Porque el acervo del museo, las colecciones, los pintores sustancialmente y escultores que acabamos de ver son de todas partes de la provincia y produjeron dentro y fuera de los campos de vanguardia con gran legitimidad y con extraordinario éxito durante todo este tiempo. Así que es muy importante que recuperemos para la comunidad ampliada esa historia, que es la historia del museo y la historia del arte de la provincia. Así que es muy importante que empecemos a estudiar y a considerar a estos grandes artistas de la provincia. Y sería clave, o sea, ya te digo, yo ya estoy en una etapa no de ocaso en el mal sentido, sino ya estamos de vuelta, pero seguir impulsando, porque yo la veo a Cristina ahí, que ella lo vino impulsando durante muchos años con proyectos de investigación, Cristina Fuckelman, el desarrollo de investigaciones dentro de las facultades de arte, etcétera, de las historias locales, ¿no? Pero no con la lógica de si se parece o quién sacó que triunfó en Europa, sino en esa relacionalidad, en esa situacionalidad local, ¿no? Que creo que va a ser muy rica y que le va a dar mucho aporte al desarrollo de la cultura bonaerense. Allí hay una pregunta de María Guadalupe.
Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. hola, buen día. Yo soy de Tandil, Bien. soy investigadora, trabajo en la Universidad del Centro. Quería primero, estoy bastante contenta de que el museo proponga este tipo de actividades, que muchas veces en la presencialidad nos cuesta viajar para encontrarnos, y la virtualidad tiene sus pros y sus contras, pero bueno, una de las cosas buenas es que podemos encontrarnos en esta diversidad. En primer lugar, sé que tenemos una deuda pendiente quienes hacemos historia de la provincia sobre nuestras propias prácticas. Y, y en esa lógica quería un poco también recuperar que el grupo de trabajo de Bahía Blanca, con Juliana López Pascal a la cabeza y demás, hacen un trabajo muy bueno de lo que es el arte en el centro sur, o sea, más en el sur de la provincia de Buenos Aires, y de hace unos años también desde Tandil estamos tratando de trabajar sobre estas cuestiones. Es más, mi tesis de doctorado fue justamente sobre las prácticas entre Tandil, La Plata y Mar del Plata, y, y no puedo evitarlo que pensar también en la gestión de Ernestina Rivademar, ¿no? Que fue la primera directora del museo y que sentaron las bases de toda una política cultural que se expandió a la provincia y fueron los primeros salones provinciales, ¿no? Que le dieron visibilidad a muchos artistas donde no había instituciones No, todavía educativas, pero posibilitó que muchos artistas que se habían formado en otro lado, que tenían ciertas prácticas autodidactas, pudieran acceder a salones, ¿no? con un alcance más nacional. totalmente. Y las políticas de becas de Guadalupe, que también generaba que si bien eran las becas hacia Europa, pero potenciaba que después esa gente volvía a su lugar y fundaba escuelas, etcétera. Sí, totalmente. Sí, no, y aparte pensaba en esto, ¿no? De cómo construimos nuestro propio relato de nuestra historia de las culturas interiores, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, y muchas veces, ya de por sí, las artistas son bastante invisibilizadas en general, y a Ernestina Rivadavia me parece que le debemos todos un reconocimiento particular. Recuerdo la exposición que hace 2 años fue, que En la el curadora fue 2016. Florencia. Sí, sí, sí. Exacto, que bueno, recuperamos ahí un montón de artistas bonaerenses y que aparte fueron grandes educadoras, ¿no? Totalmente. Creo que tenemos Totalmente. una deuda con toda la historia y me parece también con las hacedoras en particular. Por Sí, supuesto, y totalmente. también con muchas otras artistas que no aparecieron en esa muestra, así hay muchísimo más. Por ejemplo, Eleonora Petit-Bon, que tenía una Sí. extraordinaria, eran tres hermanas que tenían una extraordinaria labor artística en casi todos los aspectos que se les ocurran, desde La Plata, lo mismo Leonie Matisse también, que también está en el acervo del museo, y tantas otras que faltan por estudiar, por descubrir, y que están representadas muy bien en las obras que hay en el Museo Petoruti, en el Museo de Tandil, etcétera, y que bueno, que es el momento, ¿no? Es el gran momento de transformar esa historia, de recuperarla primero, de transformarla y de escribirla, porque en realidad no está escrita la historia la historia del arte fuera de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires. Hubo grandes proyectos, pero nunca se escribió algo que digan, bueno, esto se escribe desde, no quiero decir el interior, quiero decir desde la provincia. Me parece muy, muy importante empezar a hacerlo, empezar a recuperarlo, y creo que en ese sentido el museo es el espacio ideal porque tiene el acervo, tiene la biblioteca que se llama Ernestina Rivademar, tiene el archivo, y tiene las obras, ¿no? Por supuesto, tiene muchísimas obras esperando una recuperación en el marco del patrimonio, en el marco de lo edilicio, pero también en el marco de lo teórico, de lo histórico, que es un poco lo que estamos empezando a hacer. Hoy empezó Daniel y seguiremos con estos encuentros, por supuesto. ¿Hay Y alguna una otra? cosita a Guadalupe y que valoro tu tesis, que yo la vi y todo, que es esta idea de no hablar desde artistas individuales, sino los artistas en el marco de sus procesos, ¿no? De sus vínculos, de sus entornos. Por eso es tan importante esto que decís, y en el caso de Ernestina Rivademar, que ella no es porque se destaca como artista individual,
en el marco de los valores, sino como artista, hacedora, componedora y de alguna manera difusora de este, llamaríamos, tomando de Darcy Ribeiro, proceso civilizatorio dentro de su visión, ¿no? No, y aparte fueron grandes gestoras, o sea, algo que por lo menos charlando con algunos colegas de Bahía Blanca y de Mar del Plata, nos dábamos cuenta es que muchas de estas mujeres fueron grandes gestoras, fueron las hacedoras de las asociaciones de alumnos, fueron las docentes, pero fueron también las que organizaban casi todo, y bueno, después muchas veces su producción artística quedó como relegada por los diferentes cánones, de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. Si uno mira si nos ponemos a mirar los censos de las escuelas de arte de la provincia de Buenos Aires, el 90% son mujeres. ¿Dónde están esas obras? ¿No? Los profesores no, pero las alumnas sí. Entonces es muy interesante empezar a pensar en eso. Bueno, todas estas artistas produjeron muchísimo. El otro día hablaba con una colega que la abuela fue artista, la bisabuela. Nunca había expuesto en su vida, por ejemplo. Y tenía toda la obra, más allá de su casa y de las clases que daba, pero nunca había expuesto en un museo. Estamos hablando de la década del 30 al 40. Yo digo, esto es extraordinario, ¿cómo puede suceder? Bueno, sucedió, y si no se recupera la historia, sigue sucediendo en realidad. Entonces, esta idea de museo que planteabas, Daniel, tan interesante, en la que nada en realidad se elimina, o sea, nada de las tradiciones, sino que se va juxtaponiendo y se va creando una especie de anacronismo, que siempre es el museo, que está mirando hacia el futuro, pero tiene que mirar hacia el pasado, recuperarlo, resignificarlo, volverlo a estudiar, creo que es la mejor enseñanza que nos puede dejar este tipo de encuentros que tienen que ver con la historia de una institución. Sí, a veces el concepto de patrimonio, ¿no? Que se lo toma tan a veces como una mirada conservadora, y no, es nuestra memoria materializada, y nadie sin memoria puede reflexionar, ¿no? Es trabajar en el aire. Pero bueno, algunos están despiertos, el resto se habrá dormido. Si no hay más preguntas, nos reencontramos. ¿Estamos bien? Dale, Cris. Cristina, ¿querés hacer una pregunta? Ahí está. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. No, la pregunta viene a cuento de saber si hay un proyecto del museo con los otros museos de la provincia, con la facultad, con los institutos, con todo lo que sabemos que, digamos, de armar esto, porque en algún momento, con el LED de Rueda, queríamos organizar con los distintos, esto sí que es un delirio, esto que voy a decirles es un delirio. No creo, dale. Queríamos hacer una historia del arte nacional, reuniendo los distintos institutos de las distintas ciudades, de las universidades y de los museos de cada ciudad que tuviera museos, porque solo conocemos la historia del arte desde Buenos Aires, ¿no? Poco federal en nuestra historia del arte, muy poco federal. El país, de algún modo. Sí. Exactamente, entonces me pone recontenta si hay un proyecto, a pesar de que yo estoy como Daniel, yo ya me jubilé, así que, pero sí, digamos, fue muy delirante, pero no era mala la idea, era delirante dentro de las posibilidades materiales que había en ese momento, porque los que más se prendieron fueron los docentes de música, y nosotros, bueno. Loco, sí. Claro, pero es que también falta toda esa, digamos, orientación, toda esa producción, que es muy importante dentro de lo que es el interior, ya no de la provincia, sino del país, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero esa es un poco mi pregunta, y contarles el delirio, porque ahora lo puedo contar. Total, ya está. Empecemos... Ahí, Cris, en todo caso, empecemos por la historia de la provincia del arte de la provincia de Buenos Aires, que ya es bastante, y después veremos si se puede expandir tu idea. Sí, hay un proyecto de catálogo razonado de toda la colección que se está empezando a trabajar, obviamente con toda la dificultad que tiene que ver con la pandemia y toda esta situación extraña que nos toca, pero empezamos a hacer eso, y hay una serie de convenios con distintas universidades que se van a firmar en breve para poder articular
con los institutos de restauración, de investigación, de patrimonio, de toda la provincia, no solamente de La Plata, sino que también de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, y la idea es esa, que la colección se estudie, que se muestre, que se conozca, y que podamos realmente empezar a valorarla con sus grandes joyas nacionales, pero también con sus grandes joyas provinciales, de las que muy poca gente tiene conocimiento. Hay algunas obras que no se mostraron jamás, por falta de espacio y otras que no se por las que no se investigó nunca. Hay para muchas tesis, hay para muchas investigaciones, así que será también una tarea empezar a recuperar eso. En ese marco, aprovecho y los invito a la próxima charla, que va a tener que ver con la colección fundacional del museo. Una colección muy, muy interesante, la colección Sosa y la otra pequeña colección que donó el gobierno de la provincia, que bueno, tiene unas particularidades extraordinarias y es de la historia del museo, es el inicio, y es la primera colección de arte pública del país, anterior a la del Museo Nacional, es decir, tiene una importancia patrimonial extraordinaria y va a ser el objeto de exposición del próximo encuentro de estas historias del museo, el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Seguramente mañana ya esté el flyer y la inscripción, así que los invito a todos, y bueno, esa es la respuesta. Estamos trabajando para que podamos encontrar los espacios y los marcos para empezar a elaborar estas investigaciones, así que espero que podamos hacerlo. Bueno, felicitaciones. Hagamos un... Y hay voluntad de publicación, que eso es interesante, ¿no? También, muy probablemente las crónicas de arte de Petoruti se reediten como una edición facsimilar pronto, y bueno, tendremos también otras publicaciones para el resto de lo que queda de esta recuperación. No sé si hay alguna pregunta Daniel. más. Yo, Federico, no sé si me escuchás. Te escuchamos, sí. Sí, soy Laura Onofrio. Bueno, Laura, adoro este museo. Hay un tema pendiente que quedó pendiente por la pandemia. Entré de casualidad porque La Plata es una ciudad que me encanta, y de casualidad porque justamente caminando me encontré con el nombre. Emilio Petoruti fue el maestro de mi papá, y bueno, me encontré con gran respeto y admiración. Bueno, lo de mi papá está pendiente. Cuando mencioné a mi abuelo, del que el museo tiene mucha obra, y bueno, lo quiero mucho. Este museo siempre es, bueno, el trato de Daniel y toda la gente fue excelente. Me alegro, de nuevo digo, de haberte conocido, Federico, y bueno, que esto siga, y creo que lo vamos a superar porque el gobierno se puso el país al hombro. Siento seguro eso. que sí. Seguro que Bien, sí. Fede, creo Bueno. que estamos. Cerramos entonces, les agradecemos mucho. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Seguimos entonces el próximo miércoles con otras historias del museo. Muchas gracias. Y un beso gigante a todos, realmente gracias por estar. Gracias, igualmente, Federico, Daniel, y siempre vas a estar en el museo. Claro que sí. Vas a estar, no te vamos a dejar. No. Siempre Chao, charlas, sí. Yo sé, pero nos vemos. Hasta luego. Bueno, un beso. Chao, Fede. Saludos Chao. a todos. Chao.